Justicia Impositiva es un programa de Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, para la difusión y análisis sobre el uso de los impuestos, los paraísos fiscales, la corrupción financiera y los verdaderos secretos de corrupción que los bancos y los políticos no quieren que sepamos. En este programa mensual podrá escuchar información que no encontrará en otra parte con Mónica Marchesi y Silvio Olmedo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Justicia Impositiva. En este programa más adelante hablaremos de cuáles son los proveedores más significativos de la actividad financiera secreta. Les contaremos los impactos y las sorpresas desveladas en el nuevo Índice de Secreto Financiero 2015, publicado este mes por Tax Justice Network. Nos vamos primero a Argentina para hablar sobre los cambios acontecidos por la victoria de Mauricio Macri, elegido como el nuevo presidente, y lo que supone su gobierno de cara a las políticas fiscales. Tenemos con nosotras a Verónica Grondona, investigadora y economista del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de Argentina, CEFIDAR. Bienvenida, Verónica, a Justicia Impositiva. ¿Cómo ve usted la nueva realidad tras la victoria de Macri? Bueno, Macri, como sabemos, representa a un sector que es un sector económico y él viene de una familia de grandes empresas en la Argentina, pero más allá de eso, él directamente se declara un férreo defensor de los intereses de estas grandes multinacionales, a tal punto que entre su gabinete pretende justamente el gabinete que está pensando en que será el que lo acompañe en su gobierno cuando asuma a partir del 10 de diciembre. Este gabinete ya está pensando en integrarlo con personas que salen de grandes multinacionales. Ese ya es el caso incluso de lo que va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque la persona que se piensa para el Ministerio de Relaciones Exteriores también ha pasado por Naciones Unidas, pero antes de eso viene de trabajar en IBM y en otras empresas del sector privado durante muchísimos años. Y la manera en que piensa integrar su gabinete Macri y el PRO, esto ya nos da una pauta de hacia dónde van a ir los intereses del gobierno, que van a ir hacia la defensa de los intereses de estas multinacionales. Por lo tanto, aun cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos logra cierta autonomía en Argentina por la manera en que es creada y porque hay muchas normas que son anteriores y que costará revertir, sin embargo, esta mayor participación del sector privado hacia el interior del gobierno nos preocupa, la verdad, preocupa bastante. Porque sí, en todo lo que tiene que ver con la imposición a grupos transnacionales es probable que Argentina pueda llegar a dar un vuelco. Bueno, y según lo que usted ha dicho, entendemos que esta preocupación se podría extender al denominado sexto método, que establece los procedimientos para valorar la materia prima o commodities que se exporta, en este caso desde la Argentina. ¿Usted cree que podría ser así? El respaldo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en la última redacción del Plan de Acción BEPS hacia el sexto método ha sido bastante suave, y el gobierno de Macri o el gobierno que Macri planea conformar ya está estimando un mayor acercamiento hacia los países de la Unión Europea, que no ven con buen agrado, por ejemplo, la aplicación de este sexto método, que implica básicamente que para valorar dichas operaciones se deben utilizar los precios de referencia en algún mercado conocido a la fecha de embarque de las exportaciones. Y esto es muy importante porque muchos países latinoamericanos son exportadores de commodities, y el precio del commodity ha sido algo que ha sido utilizado para la evasión, la elusión y la fuga de capitales, al menos en todo el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y este sexto método surge de una historia argentina en la que justamente de problemas con la valoración de los commodities, pero también de una historia en que los gobiernos que han sido más neoliberales han sido de aplicar políticas o normas más laxas para los grupos transnacionales en lo que se refiere, por ejemplo, a precios de transferencia, ¿no? Siempre con el interés de valorar más la inversión extranjera que pudieran atraer gracias a estas normas más débiles, cuando sabemos que eso no necesariamente es siempre así.
inversión extranjera llega a los países aun cuando las normas sean más exigentes, porque el interés no pasa siempre por la tributación que puedan obtener en el país, sino por el acceso a los productos que puedan llegar a extraer, ¿no? Así que sí, la verdad es que es preocupante desde muchos sentidos, no solo también en lo que tiene que ver con las normas fiscales, sino con las relaciones internacionales y el mayor acercamiento a países que van a ejercer más presión para que Argentina flexibilice muchas de estas normas. Por lo que cuenta, vemos que existen muchas preocupaciones sobre las consecuencias de las elecciones argentinas. Muchas gracias, Verónica Grondona. Ahora hablaremos de una reunión muy importante este mes, ya que hubo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre derechos humanos y las políticas fiscales, que están íntimamente ligados. Está con nosotras Gaby Orea Aguilar, directora adjunta del Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Bienvenida y un placer contar con usted en este espacio. ¿Podría explicarnos la vinculación existente entre derechos humanos y fiscalidad? Efectivamente, por mucho tiempo la política fiscal ha estado, fuera del escrutinio de los derechos humanos, ¿no? La política fiscal no era, parte de las políticas de las cuales se ocupaban las cortes y se ocupaban los mecanismos de derechos humanos. Sin embargo, de manera creciente, el sistema universal de derechos humanos, empezando por el sistema de Naciones Unidas, ha empezado, ¿no?, a hacerse cargo y a trabajar de manera más fina las directrices y regulaciones sobre política fiscal. Y van de la mano y son importantes porque las políticas fiscales, es decir, los recursos que existen en un país para permitir a la ciudadanía gozar de determinados derechos de acceso a la salud y la educación, la vivienda, etcétera, son determinantes. Es decir, están claramente ligados. Sin recursos es imposible que un Estado cumpla con sus obligaciones de realizar o cumplir o crear el contexto para que estos derechos se realicen. Sin embargo, como decía, por mucho tiempo estas se han considerado un ámbito de la política económica a la cual, no tenía injerencia el sistema de derechos humanos, pero en realidad los tratados de derechos humanos sí que proveen un marco normativo importante, ¿no?, y a partir del cual se están elaborando de manera creciente directrices y regulaciones. Entonces, estos son avances que se han empezado a dar de manera más reciente en los últimos años, a partir de 2007 en adelante, y que de manera creciente están, ligando y vinculando de manera más concreta, ¿no?, por qué la tributación y el ámbito presupuestario, es decir, la política fiscal, por qué tiene, un vínculo central con los derechos humanos, por qué los determina y cómo los derechos humanos también deben determinar la adopción de políticas fiscales para que sean más justas, más centradas en los intereses de las personas, ¿no?, y que cumplan su papel de redistribución de la riqueza dentro de un país, que es también uno de los roles que tiene la política fiscal. Gaby, la organización a la que usted representa ha participado en esta audiencia sobre derechos humanos y políticas fiscales. ¿Cuáles fueron los temas que abordaron en dicho encuentro? Bueno, en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que llevamos fue evidencia y casos, tanto casos legales como información sobre políticas de varios países o de la región, que mostraban dos cosas. Por un lado, que los estados no estaban haciendo suficiente esfuerzo para recaudar de manera que pudieran satisfacer las obligaciones que tienen bajo los tratados de derechos humanos, sobre todo respecto a derechos sociales, y también evidencia que probaba que la forma, el diseño y los contenidos de las políticas fiscales violaban en sí mismas los derechos humanos de las personas, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Ese es el tipo de evidencia y casos que presentamos ante la Comisión. Y el objetivo era, por supuesto, insertar en el debate del sistema interamericano el tema de la política fiscal como tal y como una política pública que tiene que estar bajo el escrutinio de los mecanismos de rendición de cuentas de los derechos humanos.
Y usted habla de las responsabilidades legales de los gobiernos. ¿Esto también incluye la tributación que realizan las grandes multinacionales y las grandes compañías en los diferentes países de América Latina? Los estados en realidad va como parte de su obligación, de sus obligaciones bajo los tratados, tienen obviamente un papel importantísimo en la regulación y en el control del comportamiento, digamos, de los actores privados o de las empresas en varios ámbitos, pero sobre todo en el tema fiscal. Es decir, la evasión fiscal, el control de los flujos ilícitos, la salida, digamos, irregular de los dineros de un país, todos esos temas están sujetos a una regulación que en la cual los estados latinoamericanos han estado fallando, ¿no? Y efectivamente, entre las cuestiones y la evidencia que hemos presentado ante la CIDH, hemos subrayado varios de estos ámbitos en los que el Estado tiene que hacer un esfuerzo mejor y mayor para la regulación de esto, es decir, evitar que eso suceda, también es parte en mucho del rol del Estado. Hay un rol y un trabajo importante que hacer en el monitoreo del comportamiento de las empresas y el rol que éstas tienen en la adopción de estas políticas injustas, porque también, digamos, influyen de manera decisiva y hacen lobbies bastante fuertes ante los estados para que las cargas impositivas sobre ciertos sectores no se den, para que los impuestos directos que deben adoptarse no se adopten, de manera que los sistemas fiscales siguen siendo regresivos, basados en impuestos indirectos que paga toda la población, en lugar de afinar los mecanismos impositivos y de trasladar las cargas impositivas de manera más justa a los sectores. Ese es el rol del Estado, ¿no? Pero obviamente las empresas tienen un rol bien importante, tanto en la adopción, en la presión que ejercen sobre la adopción de las políticas fiscales y también sobre la forma en que se comportan frente a sus propias obligaciones de pago de los tributos, de seguir las reglas de juego justas, ¿no? Para evitar la evasión y los flujos ilícitos. De manera que todo eso es parte, digamos, del trabajo que tiene que hacerse, ¿no? Muchas gracias, Gaby Oré y Verónica Grondona, por sus aportes a estos temas tan importantes. Y ahora es tiempo para el reportaje. Muchas sorpresas este mes porque Tax Justice Network acaba de publicar su nuevo índice de secreto financiero 2015. Cada 2 años utilizan 15 indicadores para medir y poner los países en un rango basado en su progreso de lucha contra el secreto financiero, lo cual se combina con el tamaño de cada país como contribuyente mundial a la actividad financiera extraterritorial. Y una vez más, el índice revela cómo los proveedores más significativos no son las pequeñas islas rodeadas de palmeras, sino algunas de las naciones más poderosas del mundo. ¿Te gustaría saber qué países ocupan el top 10 de la lista de los 92 países evaluados? Las jurisdicciones más opacas son Suiza, que repite en primer lugar, le sigue Hong Kong en la segunda posición, Estados Unidos en la tercera, Singapur en la cuarta y en la quinta posición las Islas Caimán, que pertenecen a los territorios de ultramar de Reino Unido. Cierran esta lista Luxemburgo en la sexta posición, seguido de Líbano, Alemania, Bahrein y Dubái en el 10º lugar. Si quieres saber cuál es la posición de tu país, puedes visitar la página www.financialsecrecyindex.com. El hecho de que Suiza encabece esta lista no representa una sorpresa para el investigador y colaborador del índice de secreto financiero Andrés Nobel, de Tax Justice Network. La realidad es que para nosotros no es una sorpresa. Si bien Suiza tuvo algunas mejoras, estas no fueron lo suficientes como para impactar su posición en el ranking. Por un lado, por ejemplo, el secreto bancario en Suiza sigue siendo muy problemático y, de hecho, aún hasta para el Foro Global, que depende de la OCDE, Suiza todavía no cumple con todos los requisitos para adecuarse al estándar internacional en materia de secreto bancario porque, por ejemplo, no puede acceder a información bancaria para intercambiarla
en muchos de los acuerdos que tienen. O sea, solo en algunos casos puede acceder a esta información y en general, como algunos activistas definían, Suiza suele tener esta posición que denominan como una cebra, donde dicen, en sentido de blanco y negro, plata blanca o de origen lícito, ya sea si viene de Estados Unidos o de Europa, porque le preocupan sus mercados, entonces quiere asegurarse de cumplir la normativa con ellos, y plata negra tal vez de todos los otros países emergentes, de África, de Latinoamérica o de Asia, porque entonces ahí le resulta bastante más fácil seguir con su misma política de aceptar plata negra sin importar tanto de dónde vienen. Si bien el resultado de Suiza era el esperado, la jurisdicción de Estados Unidos es la que genera una gran preocupación debido a que está promoviendo políticas fiscales que torpedean los principios de transparencia, tal como nos los relata Marcus Mainzer, director del índice del secreto financiero de Tax Justice Network. Estados Unidos es un problema mundial ya que están aplicando un estándar muy extremo, están muy efectivos en asegurar que las leyes domésticas tributarias sean aplicadas en todo el mundo por bancos en todo el mundo. Así que todos los bancos ahora tienen que reportar al fisco estadounidense si tengan cuentas residentes de Estados Unidos, mientras Estados Unidos no está de acuerdo a proveer los datos a los no residentes que tengan dinero escondido en Estados Unidos. Y eso es un problema sobre todo por América Latina, ya que muchos de los fondos provenientes de fuga de capitales ilegalmente muchas veces y no declarados en casa, inclusive también dinero del lavado de dinero, del tráfico de drogas, está invertido en el sistema estadounidense. Además de las facilidades que otorga Estados Unidos para favorecer a las grandes fortunas, están cumpliendo numerosos requisitos que apuestan por un sistema fiscal más justo, según dice Andrés Nobel. Estados Unidos se está convirtiendo seguramente en uno de los mayores paraísos fiscales y eso se ve reflejado en el índice, ya que Estados Unidos subió de la 6ª posición en la edición 2013 a la 3ª posición en la edición 2015 que publicamos la semana pasada. En Estados Unidos uno todavía puede seguir creando sociedades en cualquier estado sin siquiera decir quién es el dueño, no el verdadero dueño, sino la persona que está creándola, aunque sea una sociedad o algo, entonces sigue manteniendo el anonimato total en la creación de algunos tipos societarios en Estados Unidos. Es tan grave esto que aún las mismas autoridades norteamericanas, si quisieran obtener esta información, no la pueden obtener porque la información no la tiene nadie. En ese punto, Estados Unidos sigue siendo muy problemático y, por otro lado, mientras que muchos países avanzan en lo que es el intercambio automático de información y muchísimos, ya más de 90, se comprometieron a implementar el estándar de la OCDE, de la OECD, para el intercambio automático, Estados Unidos dijo que no lo va a hacer. Es una realidad que Estados Unidos fue el impulsor del intercambio automático, por lo menos en estos puntos y a nivel más allá de la Unión Europea, cuando sancionó su ley FATCA, que le exigía a todos los bancos de todo el mundo a darle información a los Estados Unidos sobre los norteamericanos que tuvieran cuentas no declaradas o algunas inversiones en el extranjero. Y fue FATCA y una sanción muy importante, que es un impuesto al 30% contra cualquier banco o cualquier entidad que no reportara información a Estados Unidos, a la autoridad fiscal de Estados Unidos. Entonces, a partir de FATCA es que se da origen al CRS, al estándar de la OCDE, que tuvo la aprobación, así el endorsement del G8 y del G20. Pero como les decía, Estados Unidos, en vez de implementar y querer aplicar el nuevo estándar multilateral, que es el de la OCDE, dice que solo va a querer aplicar su modelo FATCA, su ley FATCA, y con los acuerdos FATCA o IGAS, como se llaman, que fue firmando con muchos países. El gran problema de esto es que mientras que el intercambio automático de la OCDE va a ser multilateral y donde todos los países van a estar recibiendo información entre sí e intercambiándola entre sí, con Estados Unidos no pasa lo mismo. Hay diferentes tipos de acuerdos. Uno donde la información únicamente fluye hacia los Estados Unidos y Estados Unidos no da ninguna información de nuevo, no es recíproco en ese sentido. Tax Justice Network, Red de Justicia Fiscal, propone que es el momento de que la Unión Europea y países como Alemania empiecen a tomar medidas serias para atraer a los Estados Unidos de nuevo a la mesa de negociación.
como sería, por ejemplo, la introducción de un impuesto de penalización de retención del 35% para cualquier persona que está invirtiendo en los mercados financieros de Europa o de Alemania, pero no está dispuesta a facilitar todos sus datos fiscales, lo cual sería justo, pues Estados Unidos hace lo mismo a través de su ley FATCA. Según dice la Red de Justicia Fiscal, si la Unión Europea y Alemania no quieren que Estados Unidos se convierta en un megaparaíso fiscal del siglo XXI, deberán ser claros con este requerimiento. Otra sorpresa en la lista es Alemania. El país de Angela Merkel también está bajo la lupa y ocupa la 8ª posición. Marcus, justamente no es esta la imagen que tiene la gente sobre Alemania. Alemania tiene un sector financiero internacional muy, muy grande. Se nota que Alemania parece ser un ganador de la crisis de la Unión Europea, ya que se va aumentando la cantidad de fondos, su peso global, y hoy en día es más grande que Suiza, inclusive, y eso se combina con una intransparencia muy semejante a la, por ejemplo, de la Suiza. Hay agujeros tremendos en sus leyes de antilavado, por ejemplo, y la consecuencia es que tenemos 2.5 a 3 billones de euros de no residentes que tengan interés, que cada año producen intereses, que quedan sin impuestos en Alemania, y solamente 1% de esos fondos se van informando a las administraciones tributarias de dónde vienen esos inversores no residentes. Es decir, que hay una suma muy, muy grande invertidos de no residentes en Alemania que cada año produce mucho interés sin ser grabados y sin ser informados a las administraciones tributarias del origen de esos inversores. A ese detalle se junta el hecho de que un banquero alemán, en contraste a muchos otros países, puede hoy en día aceptar plata desde afuera proveniente de la evasión tributaria en pleno conocimiento, sin ser culpables de lavado de dinero, por ejemplo. Eso es diferente en Francia y en Gran Bretaña también, en el Reino Unido. Y además, Marcus, Alemania está bloqueando la iniciativa para hacer que las compañías hagan el reporte país por país de sus operaciones y de sus impuestos por temor a perder los beneficios para sus grandes empresas. Me parece que juega un cierto miedo que se iba a descubrir por esos reportes país a país la verdadera injusticia de la distribución actual de los ingresos impositivos pagados a nivel mundial por las empresas internacionales, y que Alemania tiene un miedo que se va en consecuencia perder ingresos impositivos. Pero me parece más probable inclusive que Alemania tiene más allá de eso la intención de no arriesgar que sus inversores, sus multinacionales, paguen más impuestos en países en vía de desarrollo, ya que por décadas se sabe que Alemania es de las voces más altos en foros como las Naciones Unidas o la OCDE a luchar de manera intransigente para mantener sus privilegios fiscales para sus multinacionales. Entonces, Alemania tuvo un papel desde hace mucho ya en no aceptar un cambio de las reglas internacionales que podría favorecer el derecho a impuestos de los países en vía de desarrollo. Otro país que genera preocupación dentro del índice de secreto financiero es el Reino Unido, jurisdicción que, aunque no se encuentre entre los 10 primeros países más opacos, ocupando el 15º lugar, desbancaría a Suiza de la primera posición si sumara sus territorios de ultramar y dependencias de la corona. Lo explica Andrés Nobel. En ese caso, Reino Unido definitivamente estaría en el top del índice, aún por encima de Suiza, por la importancia que tendría, ya sea desde la participación de mercado de servicios financieros para no residentes, que aumentaría, y al mismo tiempo porque no estaría recibiendo esta mejoría de transparencia, por ejemplo, en el caso de los registros de beneficiarios finales para sociedades o para compañías, porque todos sus territorios de ultramar siguen sin tener esto. Aun cuando se los consultó y cuando se esperaba que el Reino Unido presionara para que estas dependencias también hicieran lo mismo, estas dependencias por ahora se opusieron a hacerlo y siguen sin tener que registrar a los beneficiarios finales a la hora de crear una sociedad. Entonces, si el Reino Unido fuera evaluado junto con todas sus dependencias, sí tendría una posición mucho más alta, seguramente la más alta de todas. Pero como las evaluamos separadamente para identificar casos específicos en cada una de ellas, bueno, el Reino Unido por eso no figura en el top 10, aunque está en una posición bastante alta.
Y otro tema que ha puesto sobre la mesa el índice de secreto financiero, Marcus, es que la figura jurídica del fideicomiso o trust permite y favorece la opacidad al ser muy difícil de controlar. ¿No es así? Los trusts están una estructura muy difícil a controlar o a imponer o a analizar. Es una estructura que ahora está utilizado por los ultra ricos de todo el planeta. Así que si uno ve a las personas que tengan 30 millones y arriba de fortuna o de dinero, se nota que siempre o muchas veces la estructura culmina en un trust o en una serie de trusts, ya que son tan difíciles a controlar. Lo que se nota es que ahora que vamos entrando en una fase de mayor transparencia por las cuentas bancarias, por las empresas, lo que no se ha logrado aún es establecer un sistema de registración o de supervisión efectiva sobre los trusts. Así, esos trusts se están produciendo como los agujeros negros del sistema de transparencia financiero que se va armando en el mundo hoy en día. Y sobre todo se ven que también Gran Bretaña, el Reino Unido, aunque ha jugado un papel muy importante a nivel de la transparencia de las empresas, se ha negado y ha luchado muy duramente en las negociaciones a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, en contra de no incluir a los trusts en el nuevo sistema de transparencia. Así que, y como Gran Bretaña, su sistema legal es tan importante para todos sus territorios en todo el mundo, como las Islas Caimán, etcétera, se nota que si Gran Bretaña resiste a la regulación de trusts efectivamente, tiene repercusiones por todo el planeta y riesga a torpedar o a imposibilitar la imposición de las verdaderamente muy grandes fortunas del planeta. Andrés, resulta interesante que la Organización para el Comercio y el Desarrollo, OCDE, haga su propia lista de los peores países del mundo en cuanto a transparencia financiera, pero que sea tan diferente. Nosotros entendemos que la OCDE puede tener bastante que ver con lo que es el lavado de cara. Nosotros entendemos que los estándares que usan son demasiado débiles y muchas veces las conclusiones a las que llegan son muy diferentes a las que entendemos nosotros, aún a partir de la misma información. Ellos en octubre de este año publicaron los ratings, las calificaciones de más de casi unas 120 jurisdicciones. Vemos que los países estos más problemáticos aparentemente son Guatemala, Liberia, Nauru, Vanuatu, Andorra, Antigua y Barbuda, Barbados, Costa Rica, Curazao. Ahora, ¿dónde están los países más grandes? Si uno se ve, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es el que, al entender de TJN y del último índice, es de los peores países a nivel de transparencia, ya sea porque están bloqueando acuerdos de cooperación, porque no se comprometió ni siquiera al estándar de la OCDE para el intercambio de información, porque sigue pudiéndose constituir sociedades completamente anónimas en Estados Unidos, y a pesar de todo eso, según el Foro Global de la OCDE, Estados Unidos es mayoritariamente cumplidor, o sea, donde su cumplimiento es casi total, aunque no perfecto. Bueno, ese es el doble estándar que suelen aplicar y por qué los estándares en sí los vemos muy débiles cuando son aplicados por la OCDE. Tras este recorrido, el índice de secreto financiero nos muestra claramente que necesitamos tener una conversación diferente sobre qué es corrupción y quiénes son los culpables. Pero hay algunos avances en los esfuerzos para abordar el secreto financiero. De hecho, la Unión Europea está exigiendo a las empresas multinacionales que proporcionen los datos financieros de sus operaciones en cada uno de los países de donde operan. Hasta el momento, 100 países han firmado el sistema de intercambio automático de información, donde las naciones comparten los datos relevantes para hacer frente a la evasión de impuestos. La Unión Europea ha empezado a actuar contra el problema de las empresas fantasmas anónimas mediante la creación de registros centrales de los beneficiarios efectivos. Hay progresos, pero todos estos avances se han visto debilitados en el camino por los lobbies, los poderosos grupos de presión. De nuevo, parece muy claro que el foro más adecuado y justo para reformar el sistema financiero global es la Organización de Naciones Unidas. Justicia Impositiva es una producción de Task Justice Network, Red de Justicia Fiscal. Música de Latino Master bajo la licencia Creative Commons.
Si está interesado en recibir más información, hacer un comentario, transmitir el programa en su radio o colocarlo en su página web, puede comunicarse con nosotras a través del correo electrónico justiciaimpositiva@taxjustice.net o seguirnos a través del Twitter @j_impositiva o en Facebook como Justicia Impositiva.